Hola, amiga lectora. Buenas noches, bienvenida al foro de Casalán y el periódico La Jornada. Estamos aquí un grupo grande de compañeras y compañeros muy interesados en escuchar tu testimonio. En el momento en que entró tu llamada, estaba justamente hablando tu abogado Leonel Rivero. Interrumpimos, él después continuará porque él está introduciendo el tema, no solamente el tuyo, sino en general la problemática de los presos de origen indígena y de luchadores sociales como los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Entonces yo te doy la más fraterna y cordial bienvenida y puedes a partir de ahora hablar y puedes hacer una pausa en algún momento si lo deseas, y puede ser que un compañero que está aquí con nosotros, Francisco Pérez Vega, te haga alguna pregunta. Así que adelante, lectora, ya puedes comenzar a hablar. Pues mire, apelando a estas cualidades que los han distinguido, siempre les solicito su valioso apoyo en un caso de cientos más de los necesarios de derechos humanos. Y peor aún, eventos de este bien común y beneficio de las comunidades. Muy lejos de toda la delincuencia, solo también a personajes del gobierno local, ¿verdad? Por los intereses criminales que llevan los estados por los trabajos. Pero mi apreciación y mi apreciación de todas las relaciones que he tenido en este proceso, en primera en mi apreciación y el traslado, pues se me ha dejado muy raro, porque el 21 de agosto de 2013, sin orden judicial alguna, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil fue el que pidió mi traslado sin haber estado en una prisión preventiva, porque se supone que debía haber estado en un centro de rehabilitación, por estar en una etapa procesal del juicio, y el traslado debe ser autorizado por el juzgador que instruye el proceso. Bueno, hay tantas cosas que la verdad no conozco de ellos, ¿no? Pero en realidad me apena mucho saber que estoy siendo yo víctima de esta verdad, porque de acuerdo con la ley mexicana y la interpretación constitucional de la Suprema Corte, el único facultado para autorizar un traslado con previa solicitud del fiscal debidamente fundada y motivada es el juez. Pero incluso el Código Procesal Penal de Guerrero no otorga ni siquiera facultades al juez para autorizar un traslado de una persona no condenada a un penal de máximo 15 años. Y ese traslado le dejó en estado de inmunización. Además, está solamente una líder del pueblo indígena del Sará, elegida por una asamblea regional de la Policía Comunitaria, reconocida por la ley 701. Pero además de la ley 701, que es del Estado de Guerrero, por el convenio 169 y el artículo 2 constitucional, el artículo 35 constitucional, entonces se le hace una, pues ahora sí que una exclusión de la justicia, y además que una respetando nuestros derechos a organizarnos como pueblos indígenas. Que esto también bien reconocido, las leyes, no las hice yo, es una ley del Estado de Guerrero. Entonces, en este caso, yo no he cometido ningún delito, porque nunca hice algo fuera de la ley. Y todo lo que hice fue, pues, ahora sí que en un cumplimiento de mi trabajo. Yo solamente actué conforme lo exige una asamblea. Yo fui electa por una asamblea de ciudadanos. Y pues soy una líder de pueblo. Además, estoy incorporada al mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos. No tengo antecedentes penales ni muchos con mi conocido. Esto se me hace de verdad que muy
ciudad de residencia en Estados Unidos se proclamó el 27 de febrero fecha de mi nacimiento como lectora de Sagrado State, como un día internacional. Eso lo comento porque no quiero decir que soy una persona que no tengo antecedentes, que nunca he sido una persona criminal, que nunca he cometido delitos. Y paso a este ejemplo, es un ejemplo de la criminalización y discriminación de liderazgo de las comunidades indígenas, marcadamente por mi condición de mujer indígena, y que además, por haber emigrado a Estados Unidos, y si me quieren conocer, todo por pantalla. En el momento de mi detención, por ejemplo, yo llevaba conmigo documentación que me acreditaba como estadounidense, como ciudadana americana. Yo, sabiendo mi derecho, pedí un representante de la embajada y un representante de mi comunidad con mi identificación en mano, pero aún así se me negó. O sea, no tomaron en cuenta ni siquiera mi identificación, solamente riéndose y diciendo que eso no valía aquí. Aparte, yo no sé por qué el ejército mexicano y la marina tengan que hacer labores policíacas, porque quien me agarró arbitrariamente sin estado cometiendo un delito de flagrancia fue el ejército mexicano. Y de ahí me entregó la marina. Me entrega la marina y me lleva la marina y me pone a disposición con la PGR, que nunca aparece en la puesta de disposición que me detuvo la marina o que me detuvo el ejército. Simplemente me ponen por ahí un policía que pues yo creo que nada tiene que ver. Bueno, entonces son tantas violaciones en mi proceso. Por ejemplo, tengo una gaceta del semanario oficial de la Federación de los Tribunales Colegiados del Circuito y dice que el derecho del acusado a obtener la comparecencia ante el juez de quienes declaran en su contra e interrogarlo es un elemento fundamental del derecho de defensa y del principio de igualdad de condiciones como parte de un juicio justo. Entonces, si el testigo declarado ausente amerita que su declaración no deba tomarse en cuenta. Son tantas cosas que digo, bueno, he obligado el proceso. Primeramente, cuando me dejan en el estado de indefensión, a un año pudo entrar mi abogada. A los 2 meses se me dio la primera oportunidad de hacer una llamada para avisar a mi familia que yo estaba detenida. Eso es injusto. O sea, la verdad que ha sido tan injusto. Ha sido, no sé, me han catalogado como una presa, como una delincuente, pues como tan peligrosa, y lo han hecho que es una persona presa peligrosa. ¿Basado a qué han hecho eso? Por eso, porque me han catalogado como una presa peligrosa, me he tenido aislada, incomunicada, sin derecho a convivir con nadie. He estado aislada totalmente. Por ejemplo, no tengo derecho a caminar, a que me dé el sol, y se me han quitado muchos derechos
No comprendo todavía esa criminalización. No entiendo que por ser mujer, no entiendo, mire, cuando ni siquiera quieren aceptar mi calidad indígena, simplemente porque soy buena. Cuando yo di mi declaración preparatoria, me dijeron que yo no era una persona indígena, no aceptaron mi condición, que porque yo era blanca. Entonces no veo la razón que por ser blanca yo no soy indígena, yo soy una mezcla de, ahora sí que mi madre es indígena y mi padre es de descendencia española. Por eso tengo un blanquito, pero eso no me quita la calidad de ser indígena y de pertenecer a un pueblo que está marcado dentro de un mapa de territorio indígena. Que pues este territorio indígena, para formar sus policías comunitarias, estaba dado por la ley 701 del Estado de Guerrero, que nos da autonomía para ejercer pues nuestro sistema de justicia, embarcado en sus costumbres. Es algo bien cruel y que no comprendo. Por eso yo apelo a ustedes al apoyo de, pues ahora sí que de la ciudadanía y de ustedes, pues, de distintos personajes de diferentes sectores, pues porque realmente yo creo que solamente pues ahora sí que una presión, un poco de presión del gobierno es lo único que me va a poder dejar en libertad. Porque no veo yo delito alguno. No hay delito que persigue en mi caso. Porque yo solamente hice mi labor, jamás pedí yo un quinto de rescate, porque mi policía comunitaria no trabaja. ¿Cómo es posible que dice que yo pedí 30,000 pesos, 20,000 pesos y 3,000 pesos? Eso es imposible. Yo siempre quise dar un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Yo siempre quise ganar la confianza de mi pueblo, la gente que estaba conmigo, para que pudiéramos mostrar que podemos hacer otro sistema de gobierno. Entonces, no es posible que se me esté juzgando de esta manera. Yo solamente estoy aprendiendo con mi trabajo. Lejos de verdad de ser una criminal y pedir a veces que las personas se dicen. O sea, no, son unas detenciones, ¿sí? Detenciones que hizo la policía comunitaria y que yo estoy pagando aquí por ser coordinadora de la policía comunitaria. Porque ni siquiera las detenciones las hice yo personalmente. La policía comunitaria la dirige sus comandantes están al mando de la policía comunitaria. Yo soy coordinadora. Cuando se hacen detenciones, obviamente sí me doy cuenta y se tiene que avisar lo que está pasando. Pero de ahí a que yo haya hecho las detenciones tampoco. Pero aún así estoy aquí pagando por ser coordinadora y soy responsable de las detenciones, por ejemplo, que se hicieron en mi pueblo. Pero es que este fiscal me metió gente de diferentes comunidades que me dieron, que jamás me conocieron y que ni siquiera me dieron en el momento de aprehensión, que a ellos me dieron en sus comunidades, donde mi policía no tiene jurisdicción. A mí me aventaron como 40 personas o 50 personas de otras comunidades que me conocen, que ni me hacían parar y que esa gente a mí no me conoce. Hace poco vino un señor, los cadetes de nivel 1 pasado, y le dijo a la secretaria de pueblo: yo no sé qué estoy haciendo aquí. A la señora que la conozco y tengo cargos en su contra. Yo no la conozco, pero ¿de qué me sirve? Si no están todos juntos, si no se llevaron a cabo los tareas. Entonces yo digo, lo hicieron tan premeditadamente para tenerme encerrada, pero para encerrarme y solamente desaparecer de las policías comunitarias. O sea, esto es una persecución a la policía comunitaria, a la organización. Y yo creo que eso no se vale, porque tenemos el derecho de defendernos. Y si ellos el gobierno no nos está garantizando la seguridad, ¿qué quiere que hagamos? Nos están matando, nos están desapareciendo. Hay pruebas de eso en Guerrero. Y no nomás, en mi pueblo, por ejemplo, no más en mi pueblo, en muchas comunidades de Guerrero. O sea, son pruebas tan pacientes que ha sido, esta no es una historia. Entonces, de verdad que yo me quedo, estoy tan impotente porque estoy peleando con un monstruo que es el gobierno. El gobierno me tiene un pie encima, donde no me deja defender, donde por todos lados me gusta criminalizar, donde se me están haciendo unas protestas por la amenaza de guerra. Entonces no se me hace justo y por eso apelo a ustedes, al apoyo de ustedes. Néstora, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho.
Mira, es claro que para la comunidad, para la ciudadanía, para los movimientos sociales, tú no has cometido ningún delito alguno. Para nosotros eres presa política, eres presa de conciencia y sigues siendo la comandante de la Policía Comunitaria de Granada. Estamos muy preocupados por tu salud. Quisiera preguntarte cómo estás de salud y cuál es tu ánimo, toda vez que obviamente supimos de tu huelga de hambre y es de preocuparnos por nosotros porque te necesitamos fuerte, te necesitamos luchadora, te necesitamos en todas tus capacidades y fuerzas para seguir la lucha social y acompañarte en toda la lucha social que emprende tu pueblo. ¿Y qué me dices de tu salud y de tu ánimo? Mire, mi salud ahorita no está muy bien, no está mejor. Después de haber hecho la huelga de hambre de 31 días y ahorita estoy en un ayuno que va a ser de 43 días. Ayer precisamente estuve un poco mal con temperatura y escalofrío. No supimos por qué, pero me apena mucho que este centro no tenga dentro de su cuadro básico el medicamento que yo uso para el dolor. Entonces yo siempre he estado sufriendo del dolor, cuando la familia puede traerme el medicamento, pues está bien, pero el centro no lo tiene. Yo necesito rehabilitación, yo necesito fisioterapia por el problema que yo tengo en la columna, pero sí está muy difícil aquí, porque en realidad no se me está dando la atención como tal, como yo quisiera, como la necesito, y no tanto como yo quisiera, porque eso será lo mejor, ¿verdad? Pero por lo menos lo necesario. Sí siento que al centro le falta darle esa atención, y claro, he tenido muchos problemas, como por ejemplo la vista, me perjudicó mucho el ayuno, casi no veo, me dañó muchísimo la vista. Algunas veces me hincho y no sé la razón. Hay cosas, hay detalles que realmente no estoy bien. Ahorita con la Corte Interamericana de Estados Unidos, donde tengo unos abogados allá de la Corte Interamericana y la Escuela de Leyes de la Universidad del Seattle. Entonces ellos están pidiendo un médico que venga de fuera para hacer estudios y ver en realidad cómo está mi salud, porque yo no tengo muy claro cómo haya quedado el problema del hígado, porque me había dicho que se me había inflamado mucho el hígado, tenía un poco de problemas con el páncreas, por eso estaba como que no estaba haciendo muchos efectos porque la insulina o algo que estaba procesándose mal. Sí tengo algunos problemas, pero de ánimo, yo soy muy fuerte de ánimo. La gente que viene y me visita y viene pues enseñar nuestro apoyo, protestas afuera, cartas de muchísimas personalidades, muchísimas organizaciones que me mandan cartas, que me apoyan, y que yo créanme que eso me mantiene con el ánimo muy alto y con mucho ánimo, porque sé que yo no soy una delincuente. El hecho de tener mi conciencia tranquila, de no haber cometido un delito como tal, me siento tranquila. Yo tengo mucha paz espiritual y creo que con mucho ánimo de continuar en la lucha. Mi lucha es justa, es una lucha noble, una lucha que de verdad se necesita. Entonces yo sigo con ese ánimo. Pues, Nestora, no solo tu lucha, es la lucha de todo el pueblo mexicano que desea transformar este país y que quiere el beneficio de su pueblo. Conociendo tu estatus estadounidense, ¿qué es lo que tu reflexión al respecto de todo este proceso y tu estatus con Estados Unidos? Y mire, yo como ciudadana americana, yo espero o confiaba que la embajada interviniera más en esta situación. Peor aún cuando he demostrado que soy inocente. Créanme que si yo no tuviera esa calidad de inocencia, yo ni siquiera pediría el apoyo de nadie, solamente me defendería como cualquier otra persona que tiene derecho a defenderse, pero en mi situación no. En mi situación como ciudadana americana yo
para los puestos que cumplí con todo un reglamento o normas de un país, que por eso se me concedió la ciudadanía, porque no fui una persona de una conducta inmoral, fui una persona que tuvo una buena conducta, por eso logré ciudadanía, y entonces yo también creo que tengo derecho por haber cumplido como una ciudadana. Nestora, para concluir esta entrevista con mucha fraternidad, por último, ¿qué nos puedes comunicar o cuál sería tu mensaje? Pues yo lo único que sí les pido es su apoyo, el apoyo, la solidaridad con todos nosotros que estamos presos injustamente por cuestiones políticas, trabajas políticas o por lo que sea, y no somos unos 200, este es un caso entre cientos de casos, pero sí quiero de verdad la solidarización y la unión de organizaciones y grupos defensores de los derechos humanos para hacer una sola fuerza y hacer una lucha en este caso pues ahora sí que uno de los grandes casos tan visibles de represión, de exclusión de la justicia. Entonces eso que yo les pido, quisiera pedirles el apoyo ahora sí que creo yo merecidamente para todos los que estamos en este lugar, de verdad que no nos abandonen y que no nos desistamos en esta lucha, porque es una lucha muy difícil. El tener al gobierno encima o pelear contra el gobierno es algo muy fuerte, porque realmente es lo que yo siento, que es el gobierno que me está haciendo todo esto y que tiene el poder para tenerme como me tiene en este lugar. Y por ejemplo, intervenir también al centro, pues ahora sí que yo soy un humano, no soy, si los animalitos tienen derecho al sol, al aire, a caminar, porque yo no. Entonces yo quisiera un poquito de presión para lograr eso, porque soy un ser humano como todos. Y pues más que nada también darles las gracias por su apoyo y por esta oportunidad que me han dado de estar con este foro. Al contrario, Nestora, nosotros te damos las mil gracias por haber aceptado esta entrevista y desde luego fraternalmente te saludamos, te abrazamos y vamos a luchar para que salgan cuanto antes. ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Muchísimas gracias, Nestora. Pero pienso que es... Bueno. Nestora, te agradecemos una vez más tu notable contribución. Has hecho una explicación muy inteligente, muy bien argumentada de la situación en que estás. Ahora tu abogado, Leonel, va a continuar exponiendo la situación tuya y de los otros líderes indígenas presos que hay en el país, y luego va a hablar un representante, Agustín Vera, teniente de la jefe de tenencia de la comunidad de Santa María Otula, y trae la voz de Santa María y la voz de Semejí Verdía. Y luego va a hablar Tomás Rojo, que es vocero del pueblo yaqui, que va a hablar también en nombre de su pueblo y va a explicar el caso de los compañeros yaquis que están presos. Una vez más, un abrazo muy solidario y muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez, pero ojalá que la próxima y en breve sea contigo presente aquí, sentado al lado de nosotros. Le damos la palabra a Lionel. Por favor. Buenas tardes a todos y a todos. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes. Le agradezco mucho la invitación a Ángel Guerra. Y bueno, voy a ser redundante nuevamente en lo que he señalado aquí y en otros foros. Y que tiene que ver, y no voy a cansar de hacerlo porque es el método que está utilizando el Estado. Y tiene que ver con lo que nosotros escuchamos a cada rato: criminalización de la protesta social. Pero también hay una parte que no se escucha demasiado, que es la criminalización. Es una parte de la represión. La otra parte fina, digámoslo, y que viene a concretar la criminalización de la protesta social, es lo que he denominado
la judicialización de la protesta social. Es la otra parte. La criminalización de la protesta social se lleva de una manera en los últimos años más sofisticada que en los años 70s, 80s, cuando se acusaba de disolución social, de terrorismo, en los 90s, cuando se recurría mucho a la acusación de violación, de homicidio calificado. A partir del año 2000 hay un punto de inflexión y el Estado acoge nuevas figuras para acusar a los activistas sociales y a los luchadores sociales, y básicamente recurre a dos delitos. En principio a la delincuencia organizada, y cuando el fenómeno del secuestro empieza a profundizar en nuestra sociedad y se vuelve un fenómeno nacional, empieza a utilizar también el delito de secuestro como un mecanismo para criminalizar y judicializar la protesta social. Y eso tiene un sentido muy claro, que tiene que ver, en principio, con que el secuestro, con las modificaciones que ha habido a las leyes penales, las penas superan los 100 años de prisión, por un lado. Por otro lado, el delito de secuestro y el delito de delincuencia organizada, así como el del homicidio calificado, le permiten al Estado internar a las personas en penales de alta seguridad. Y esto tiene un impacto mayor, no nada más es internarlas en un penal de alta seguridad, sino que también son trasladadas a penales lejanos de su área de influencia social, en donde está asentada, digamos, la organización, alejados de sus familias, pero también implica obstaculizar la defensa. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados, cuando representamos líderes sociales que están en penales de alta seguridad, tan solo contamos con 45 minutos al día para poder platicar con ellos, pero no podemos ni siquiera ingresar un papelito de este tamaño, ni expedientes, ni mucho menos cosas. Entonces, ahí hay un impacto directo a la explotación de debido proceso de defensa adecuado. Le están dejándolo realmente en estado de indefensión. Por otro lado, también está el tema que tiene que ver con el fenómeno del secuestro y el rechazo que provoca en gran parte de la sociedad. Y si a este rechazo le sumamos la exposición mediática que se hace de los dirigentes sociales, y el ejemplo claro en los últimos meses ha sido de Nestora, cómo ha sido exhibida mediáticamente por las organizaciones de derecha como una secuestradora, es evidente que la mayor parte de la sociedad que ha sido lacerada por ese fenómeno, y creo que a todos nos ha tocado de manera directa o indirecta, no se pone a pensar o a reflexionar en un momento si la persona que está viendo los medios en la televisión o está escuchando en el radio que es secuestradora o secuestrador, es en verdad secuestrador o secuestrador. Lo primero que se genera es sentimientos encontrados de ira, porque pues incluso es revictimizada su experiencia. Entonces genera de facto un rechazo social, pero también impacta directamente en el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ya ha sido, a la luz pública, ha sido señalada y sentenciada por la opinión pública o por los cronistas de televisión y de radio. Y eso también impacta directamente en el ánimo judicial. Un juez se inhibe ante una situación de esa naturaleza. Por otro lado, también genera una estigmatización hacia la familia, hacia el círculo, hacia la organización. Traigamos a colación, por ejemplo, nosotros, además del caso de Nestora, también representamos a algunos de los profesores de la CENTE que están acusados de secuestro, y esa estigmatización no ha sido únicamente hacia los profesores y hacia las familias, se ha abarcado a la propia organización sindical, diciendo la CENTE es una bola de secuestradores. Entonces, todo está pensado. Esto no es algo que el Estado lo haya sido algo que es circunstancial, no. Esta es una ofensiva que ha sido planeada buscando minar realmente al movimiento social. Por otro lado, tenemos que las organizaciones de la derecha
tales como Alto al Secuestro, SOS, y están participando activamente. Son la mano izquierda del Estado, la mano que está presionando mediáticamente. Por ejemplo, en el caso de Nestora Salgado, les puedo decir que hace unos días las presuntas víctimas han designado a los abogados de la organización de Alto al Secuestro como sus representantes legales, incluyendo a la señora Miranda Torres, mejor conocida como Miranda de Wallace. La han autorizado también para que pueda fungir como persona que puede recibir copias o notificaciones. Y vemos el impacto y vemos cómo esos grupos fácticos hacen el trabajo sucio del Estado, como de alguna manera denunciando, generando corriente de opinión que lleva como un objetivo claro, el que la gente identifique a los luchadores sociales como secuestradores. ¿Qué es importante, compañeros? ¿Qué es importante entre ejemplos como el de Mario Luna, el de Nestora García, el de Zenén Berría? ¿Qué es importante? Es importante darse cuenta y además visibilizar que en esta etapa en la que están ellos ya pasaron, digamos, de la primera etapa de criminalización de la protesta social y están en lo que se denomina la judicialización de la protesta social. Estamos en otra cancha del Estado y en otra cancha en la cual, número uno, están siendo juzgados muchas veces por jueces que se conocen como jueces de consigna. Y el problema no es que sean jueces de consigna, el problema también a ese problema también se suma que son jueces incompetentes en términos profesionales, jueces que desconocen los tratados internacionales que contienen derechos humanos. Miren, es anecdótico, pero es cierto. Hace poco menos de 3 semanas solicitamos la anulación de un proceso de la señora Nestora Salgado porque no había sido notificada la embajada de su situación, de que ella era ciudadana norteamericana y tenía el derecho a la notificación consular. Nosotros solicitamos la anulación del proceso y la jueza que está llevando el caso nos llamó por teléfono y nos dijo que en qué parte de la ley mexicana estaban establecidas las atribuciones de la cónsul de los Estados Unidos. O sea, es de tal tamaño su ignorancia que la señora no sabe que existe una convención de Viena sobre relaciones consulares. Entonces, imagínense, si a esas juezas de consigna de mala fe que hacen mal su trabajo se suma aparte la incompetencia profesional, pues estamos en una situación sumamente complicada. ¿Qué tiene como efecto la judicialización de la protesta social? Tiene como efecto cosas también como han sucedido con Zenén. Quiero la palabra de nuevo, Leonel, por favor. Gracias. Bueno, el testimonio de Nestora ha sido elocuente en cuanto a la situación que yo les venía conversando de la judicialización de la protesta. Queda en evidencia el menosprecio y la ignorancia que tiene el Poder Judicial sobre la cultura indígena. Para los jueces, el hecho de que el indígena hable el español es suficiente para eximirlo de proporcionarle un traductor, y eso es totalmente ilegal. Pero bueno, esa es parte de cómo el Estado construye estas acusaciones, cómo a Nestora llegaron al absurdo de acusarla no solamente de haber secuestrado, digamos, entre comillas, personas que radicaban en la montaña, sino llegan al extremo de acusarla de personas que radicaban en la Costa Chica, de llevar a cabo acciones en un día en varios lugares. Entonces, una total cuestión absurda, un galimatías, es lo que yo hace unos días le decía a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. El Poder Judicial de Guerrero tiene la obligación de dignificar el trabajo y tiene la obligación de llevar un juicio realmente justo y un juicio serio. Yo le decía, esto, señora presidenta, es un galimatías, es una vergüenza lo que se está llevando a cabo. Pero sin embargo lo siguen sosteniendo. ¿Por qué?
Porque aquí hay dos ejemplos muy claros, y lo hemos dicho desde hace tiempo, lo hicimos, sobre todo fuimos muy incisivos cuando tuvimos la oportunidad de representar a las autodefensas de Aquila. ¿Cuál es el problema, compañeros? El problema es que autodefensas, policía comunitaria y los compañeros de Yaquis ponen en evidencia el Estado fallido que existe aquí en nuestro país, que no es capaz de garantizar ni proteger los derechos humanos de sus gobernados, que no es capaz de garantizar el principio constitucional de seguridad pública, y al no garantizarlo y poner en riesgo y no poder proteger los derechos humanos, a la vida, a la integridad física, a la propiedad de todos los ciudadanos, obliga a los ciudadanos a tomar en sus manos la seguridad pública. Y entonces el Estado, al verse exhibido, los acusa de secuestro, los acusa de homicidio, los acusa de delincuencia organizada, y lo único que los ciudadanos están haciendo es poner en evidencia la falta de capacidad de un Estado fallido, de un Estado que no ha sabido garantizar la seguridad pública, pero que también ha obligado a gente como Nestora a migrar a otros países. Nestora había cumplido lo que en los Estados Unidos se denomina el sueño americano. Se ha ido de este país porque este país le había cerrado las oportunidades de progreso. Se va a los Estados Unidos, resuelve su vida, regresa a México y se encuentra con un Estado no solamente que la expulsó, sino que ahora ni siquiera es capaz de garantizarle a su pueblo y ella misma la seguridad pública. Decide asumirse, organizarse como policía comunitaria. ¿Qué necesidad tenía una persona de haber hecho esto? Pero hay un compromiso social y un compromiso político. Y eso el Estado no lo iba a admitir porque era una doble ofensa, compañeros. Una doble ofensa de alguien que se lo estaba haciendo, alguien que el Estado le había cerrado las puertas y que ahora venía a poner en evidencia el Estado fallido. En el caso de los compañeros yaquis, el Estado no ha sido capaz de garantizar esos derechos al desarrollo humano. No ha sido capaz. ¿Y cómo responde? Criminalizándolos de esta manera, acusándolos de secuestro, acusándolos de delincuencia organizada, acusándolos en medio de homicidio calificado. Ya tenemos ejemplos emblemáticos, compañeros. El ejemplo más emblemático fue el caso Atenco en 2010 y lo hemos repetido varias veces. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que llegar a esa instancia para que las sentencias de más de 110 años que se les habían impuesto a 3 de los dirigentes de Atenco pudieran ser revocadas. Eso es actualmente la judicialización de la protesta social. El tema más acabado del Estado para reprimir la protesta. También quiero señalar una cuestión. O sea, no todos los jueces, y tenemos que ser también objetivos, no todos los jueces son jueces de consigna. No todos los jueces son jueces incapaces. En todos los poderes judiciales hay jueces competentes, hay jueces honestos, hay jueces que están dispuestos muchas veces a dar un paso hacia adelante. Nosotros podemos dar ejemplos y traigo a colación el último. La semana pasada ustedes se enteraron, un ciudadano mexicano de origen vasco que España había solicitado su extradición fue puesto en libertad porque un juez federal tuvo la capacidad y además tuvo el valor de determinar que los delitos por los cuales estaba acusado habían prescrito, aún con toda la responsabilidad y toda la presión que llevó a cabo España para que esa persona fuera extradita. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Mire, dice que está saliendo bien, que en este momento iba para allá el papelito, ustedes saben, y todavía tenía 5 minutos más y concluyó Leonel con una presentación general
que creo que debemos felicitar porque ha sido muy completa y creo que nos introduce muy bien en el tema que estamos tratando esta noche. Y sin más vueltas, le damos la palabra a Agustín Vera, vocero y jefe de la tenencia de la comunidad de Santa María Otula, de donde es el comandante de la Policía Comunitaria CMI Bertín. Adelante, Agustín, por favor. Bueno, antes que nada, buenas noches ya. Sí, primeramente comentarles de parte de la comunidad indígena Santa María de Ostula, pues darle las gracias por darle esta oportunidad más, una oportunidad más de estar aquí y hacer pública una vez más nuestra palabra, nuestra demanda, nuestra necesidad que tenemos como pueblos originarios que estamos en una resistencia y en una lucha constante. Una lucha que ha tenido como resultados a la fecha 34 muertos, 6 desaparecidos, más la detención que se encuentra en estos momentos nuestros compañeros CMI Bertín. Esta lucha empieza a partir del 2009, cuando la comunidad inicia una manifestación, una acción donde recupera alrededor de 1.300 hectáreas que tenían bajo custodia supuestos pequeños propietarios, entre ellos el jefe de plaza de los caballeros templarios y un líder político que también tenía esta invasión en nuestras tierras. Una larga historia. Después de 4 años el crimen organizado se somete de manera latente a nuestra comunidad, y es donde les comento que 34 líderes naturales de nuestra comunidad fueron brutalmente asesinados, torturados y quemados, más 6 desaparecidos que a la fecha no los hemos encontrado. El pasado 8 de febrero del 2014, después de varios compañeros que tuvieron que salirse de la comunidad a otros estados por la cuestión de la inseguridad y por la integridad de sus familias, tuvieron que salir después de 4 años con la coyuntura de las acciones que se estaban levantando en cada parte de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Los compañeros pudieron ingresar a la comunidad y el 8 de febrero de 2014 llegan. Entonces, a partir de esa fecha, nuestra comunidad se vio nuevamente a reorganizarse, porque ya se había perdido las costumbres de que todas las decisiones y todo lo que se tomen dentro de una comunidad es a través de las asambleas generales, que es la máxima autoridad para nosotros los comuneros. Es ahí donde nombramos a nuestras autoridades y a todos los que de una manera ocuparán ciertos cargos. Entonces, a partir de esa fecha retomamos, y nosotros por años, tal como lo contemplan los derechos indígenas y los tratados internacionales, la misma ley, nosotros la policía comunitaria la hemos tenido manteniendo desde años un régimen que es nuestro, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, solo que en estos 4 años, del 2010 al 2014, nuestra fuerza, la fuerza de poder, la fuerza de respeto a nuestra policía comunitaria se había perdido, porque no solo el crimen estaba atacando a nuestra comunidad, sino que el mismo sistema, el mismo gobierno, empañado de muchas cosas, se metieron. Entonces, en el municipio de Aquila, por 3 trienios estuvo fuertemente el crimen organizado,
donde ponía presidentes municipales, donde ponía directores de seguridad, y pues ¿quién podía contra ellos, no? O sea, eran el poder, ellos tenían el dinero. Y bueno, estos compañeros se organizan, llegan a la comunidad estaba cansada de tanta ejecución que ya habíamos tenido, incluso duraron más de un año saqueando los recursos naturales como son la madera, una madera preciosa que solamente en las costas desde Nayarit al estado de Guerrero se da esta madera. Nosotros lo conocemos comúnmente como la sangualija, y en su nombre científico es Dalbergia granadí. Por estos años estuvieron saqueándolo, exportándolo a China, y pues a la luz del día nadie podía parar un barco, un tráiler, lo que sea, porque lo cargaban en Lázaro Cárdenas, el puerto Lázaro Cárdenas o el puerto de Manzanillo. Pudimos frenar esta parte, y cerca de 4 meses o 5 meses después del levantamiento y la reorganización de nuestra comunidad, estuvimos nuevamente en este lugar con el comandante Semí, donde platicábamos la misma historia de lo que nos había pasado. Y bueno, después de este tiempo, cerca de los 11 meses, en diciembre del 2014, a nuestro compañero surgió el primer atentado, un atentado que afortunadamente él salió ileso, solamente unas familias salieron heridos. Después de esto, pero también pues nadie, como estaba el presidente municipal saliente Juan Hernández Ramírez, que hoy se encuentra preso por la misma situación, el pasado 25 de mayo ya de este año sufrió un segundo atentado, donde el compañero, solamente el chofer, sufrió con unas heridas. En ese momento nosotros, la comunidad, nuestra policía comunitaria salió a enfrentar esta agresión, acompañados con los grupos de autodefensa de los municipios de Cualcomán, Chimpicuila y Coahuayana. Una agresión que duró un día y medio, un enfrentamiento donde perdieron la vida los agresores, que fueron 6, 2 comandantes nuestros, y bueno, fue una persecución fuertemente, donde después pudimos localizar desde dónde se pretendían todas estas cuestiones. Y lo triste y lo lamentable que fue que el presidente municipal era el que organizó todo el desorden, el movimiento, donde ofrecieron 2 millones de pesos para matar al comandante CMI. En ese entonces estuvo reunido el que fue candidato por el Partido Verde, el ingeniero Mohamed Ramírez, sobrino de Juan Hernández, el presidente municipal. Estuvo en esa reunión también el subsecretario de Gobierno del Estado de Michoacán, el famoso Yaqui, donde estuvieron planeando estas cuestiones. ¿Cuál era el plan? ¿Por qué el asesinato de Semí? En una reunión que tuvieron, se dijo, porque se pudo detener a 2 de los que estuvieron en esa reunión, entre ellos el presidente municipal. ¿Cuál fue la versión? Porque el comandante Semí era un estorbo. ¿Por qué? Porque los intereses de la costa, los intereses de la comunidad de Ixtula, es principalmente la explotación de los grandes minerales que existen en la región. 2, la instalación de centros turísticos y además un puerto en nuestra comunidad. Y sobre todo los recursos naturales que existen. 3 principales cosas que fuertemente, tanto como el Estado y el crimen organizado, está latente y quiere de una o mil maneras explotar todos estos recursos naturales para que pues igual su sistema capital siga creciendo. Pero ¿cuáles son los obstáculos? La gente que lucha, la gente que protesta, la gente que de una manera le dice a la comunidad, pues aguas con esto, porque esto nos puede perjudicar.
¿Cuál fue el grande error que cometió el compañero CMI por estar en la cárcel? Porque nunca pactó con nadie, ni con un cártel, ni con el gobierno. No le llegaron al precio, ¿sí? Ese fue el primer error. El otro error fue luchar contra los criminales que azotaban en la zona y que de una manera la región costa, no solo de la comunidad, del municipio y de la región, viviera en paz, viviera tranquila, que todo el campesino, así como produce su maíz, su papaya o produce su ganado, venga como mejor convenga, sin tener que pagar el piso de casa, sin tener que pagar por estar viviendo. Esos fueron los errores de nuestro compañero, luchar contra todo esto para que se hubiese tranquilo, ¿sí? Tuvimos el 16 de marzo del 2015 un convenio con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, donde planteábamos el respeto de nuestra policía comunitaria, las garantías necesarias para seguir dando seguridad. Como ya lo decía aquí nuestro amigo el abogado Leonel, por falta de que el Estado, que son las instituciones que deben de encargarse de velar, de cuidar, de salvaguardar todo lo que contemple a la sociedad en la cuestión de la seguridad y el desarrollo de todo, no lo supieron hacer, no pudieron. Es por eso que nuestra sociedad se ha venido levantando en muchos momentos. Y aquí no es una cuestión de que de ser indígena. Aquí la cuestión es de cómo lo sientas, cómo te sientes aterrorizado. Después, en este pasado 19 de julio, una traición latente del Estado. Lo cita nuestro compañero a un poblado para dialogar, para diseñar estrategia de seguridad, pero fue solamente para que fuera a ese lugar y desde ahí se lo levantaron. De ahí lo levantó la Fuerza Ciudadana, el Ejército. En ese día hubo una agresión, ¿qué les puedo decir? Murió un niño de 10 años, hubo como 10 heridos que el Ejército disparó contra nosotros, donde por ahí hay comentarios que se deslinda el Ejército, cuando nosotros le estamos comprobando sinceramente que el Ejército nos fue a disparar. Entonces, un operativo con más de 1000 militares para agarrar a nuestro compañero CNI, que lo único que hizo, luchar por su comunidad para que estuviera libre, y mientras tanto los agresores, los que realmente nos mataron, 34 compañeros y 6 desaparecidos, allá están libres, allá los siguen protegiendo. Ese es el tamaño, compañeros y compañeras, que estamos pasando, pero de igual manera seguir luchando. Nuestra comunidad está firme y está latente a lo que pueda pasar. Estamos en lucha, estamos esperando nuevamente decirles que esperamos a que el gobierno se preocupe, a que el gobierno por lo menos nos abra una mesa de diálogo, que siempre lo hemos venido solicitando, ¿no? Y a la fecha no se ha habido respuesta. Entonces, y de la misma manera, desde aquí pedirles su apoyo y su solidaridad con los movimientos, con nuestro movimiento, y el apoyo a todos los compañeros presos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a Agustín por su excelente presentación, que ha explicado con mucho detalle la situación de Santa María Ortula y los antecedentes que llevaron a la detención del comandante CMI Perdía. Ya Agustín forma parte del claustro de profesores de nuestro foro y le agradecemos muchísimo de nuevo su participación y le enviamos un saludo muy fraterno, al que estoy seguro que ustedes se suman a la comunidad de Santa María Ortula, y que tengan fe
que en algún momento volverá a CMI aquí como ponente al foro de Casa Dama. No creo que pase mucho tiempo. Y Tomás Rojo, que ya ha estado 3 veces aquí también como ponente, y también por eso ya es catedrático del foro de Casa Dama, le pasamos la palabra en nombre del pueblo lleno. Gracias, Ángel. Subiste los momios. Yo soy un acaudador de terratería, catedrático, una persona que tiene muchas preocupaciones en la vida. Pues le agradezco a Casa Dama y a todos los aquí presentes, a hombres, mujeres, señoras y señores, niños, por darme una vez más la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia de lucha y la situación por aquí vivimos. Creemos que venir aquí no es hablar en vano, y las palabras se las lleva el viento. Digo que quedan en la memoria de cada uno de ustedes, que de una u otra manera asiste como un gesto de solidaridad, de preocupación y ocupación en replicar todos los el mensaje que tenemos, nuestra experiencia, y principalmente esa necesidad de solidaridad, esa palabra que tenemos que reivindicar día a día. No es algo que se está perdiendo. Y otra que tiene mucho que ver con la solidaridad, yo creo que es la memoria. La memoria, todos los esfuerzos que se hacen, en lo individual o en lo colectivo, para quienes tienen una sociedad avanzada, pues siempre nos topamos con que por la otra parte, quienes quieren dominar y destruir el mundo, obligan a que la memoria sea cortoplacista. Y una memoria cortoplacista hace que el olvido sea uno de los trenes que se lleve muchas de las injusticias y que genera mucha invisibilidad. Mucha invisibilidad, decíamos hace poco, nosotros tuvimos un evento y decimos que no había peor discriminación contra cualquier ser humano, contra cualquier pueblo indígena, que la propia invisibilidad. Y contra eso estamos luchando. Nosotros en la pasada caravana, un primer objetivo, hicimos un esfuerzo tremendo por visitar 28 estados de la República, 82 comunidades, 250 organizaciones. Uno de los puntos que nos pusimos era la visibilidad. La visibilidad como segundo punto de articulación y de organización, y la búsqueda de la confluencia de todas las luchas. Porque nadie va a ganar la lucha solo aquí. No van a hacer pedazos, sino van a ganar uno cada lado. No necesitamos ser muy científicos para eso. Y lo que nos trae aquí es precisamente eso. Compartir con ustedes la experiencia de lucha. Nosotros hace un momento estuve con Telesur. Telesur es una empresa de medios a nivel internacional que dijo que no tiene que decir quiénes son los yaquis y dónde están, en qué parte del país. Y sí, es muy cierto eso. Muchos nos confunden. Cuando deciden yaquis se piensan luego en el equipo de béisbol de Ciudad. Y algunos de los más saben que somos los yaquis de Nueva York. Entonces, totalmente alejada. De nuestros 2500 años que tenemos en la tierra, a nosotros nos llegó el agua, ¿verdad? Y no porque lo digan los antropólogos, sino que es una historia oral, una transmisión de esas experiencias, de esas vivencias a través de miles de años. Es el agua. Y el agua, como decía Pablo Ignacio Octavio, para nosotros es una bendición y una maldición. Pero a pesar de lo que podamos pasar en la guerra con los europeos, tengo que decir europeos, no puedo decir españoles, porque ya me brincaron unos valencianos ahí. Oye, pero los que llegaron aquí fueron los castellanos. Oye, pero fueron los navarros. Bueno, para no errar, le decimos los europeos. Y cuando pactaron porque pactaron esa invasión de los europeos, nuestro pueblo con la corona,
Porque desde entonces el agua era estratégica, porque tenía tierras fértiles, ellos estaban pensando en colonizar más al norte. El agua era estratégico para poder proveer de materias primas y alimentos al resto de las misiones, y también por las condiciones de navegación del propio río. Posteriormente, cuando la corona entró en crisis, cruzaron a los jesuitas, porque ahí nunca entraron las fuerzas armadas españolas o europeas. Siempre estuvo los jesuitas como mediadores, como intermediarios. Cuando se formaron los estados nacionales, la cosa se recrudeció más. Ya en esa mezcla de intereses entre los criollos, los europeos, los mestizos y unos que otros hermano indígena despistado, pues siempre estuvo la presencia del enriquecimiento y la apropiación de lo que no es de ellos. Y así se inició una guerra de exterminio con nuestro pueblo. Y yo no tengo empacho en decir y desconocer a Porfirio Díaz, que se cumple 100 años de que gracias a Dios se fue. Y lo decimos públicamente porque inició una guerra de exterminio contra nosotros. Muchos lo reconocen, lo exaltan, pero para nosotros no. Entonces, todo eso es lo que hemos pasado y lo que actualmente estamos enfrentando es contra una obra totalmente ilegal que pretende consumar un despojo mal contra nuestro pueblo, y la construcción de la recuperación ilegal de la Acueducto de Independencia, que pretende está trabajando agua ilegalmente. Tiene actualmente en estos 2 años y medio, ha trabajado ilegalmente 40 millones de metros cúbicos de Ciudad de Hermosillo. Es totalmente ilegal porque el acueducto está derrotado, está impugnado en licitación, construcción, su derecho de agua está en cuestión, no tiene manifiesto impacto ambiental, la operación está en controversia todavía, tiene una controversia constitucional, no tiene manifiesto de impacto ambiental. Lo único que sostiene al acueducto que está derrotado legalmente es la impunidad que le da la contemplación del Poder Judicial y el consentimiento de las instituciones del gobierno federal. Contra eso hemos estado luchando. Lo que nos llevó hace 2500 años de esos ríos, aún lo estamos enfrentando. Hoy pretenden despojar de esa agua, trabajar agua de una cuenca a otra totalmente ilegal, que dicen que es para el consumo humano. No es cierto. La cuenca del acueducto tiene una longitud de 150 kilómetros de distancia de la ciudad de Hermosillo. El Sonora es un estado semidesértico, lo que escasea el agua, la precipitación media ronda por el de 360 milímetros al año. Y ustedes saben que la escasez es el paraíso de los especuladores. Entonces, en esa especulación pretenden hacer negocios con el agua, que el agua está en proceso de constituirse una mercancía. El agua ya no puede ser derecho humano, es patrimonio de la humanidad, ni una necesidad de ciudadano común. Allá, decía hace un momento el compañero Telesur, el agua en los terrenos antes del acueducto valían 2 pesos el metro cuadrado, ahora valen $200 el metro cuadrado. Es especulación, no se puede. Es ganancia, no es ganancia para los que invierten en negocios inmobiliarios. El agua no va para las colonias populares, ni para los más pobres, ni para los más seguidos. Y la prueba es eso. El acueducto está basado 40 millones de metros cúbicos y no se han construido las potabilizadoras. Dentro del agua va para la iglesia. La flor se ha ampliado, y ustedes saben que un carro consume mucha agua. A las empresas pesqueras y cerveceras. Entonces, eso nos hemos enfrentado y teníamos a 2 presos políticos, que es el compañero Mario Luna Romero y Fernando Jiménez. Fernando Jiménez se acaba de salir hace 15 días. El delito por lo que se les acusaba era por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. Fernando ganó un amparo. El amparo del gobierno federal decía, de la instancia federal, le decía que se le ordenaba su inmediata libertad. Lo tuvieron que pasar 40 días para hacer la presión para que lo dejaran libertad. El caso de Mario es que ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, y ya se ha ido a revisión 2 veces. Lo que está aquí en cuestión es que se criminaliza la lucha
la protesta social, como aquí lo digo claramente en el lugar. Y para nosotros no nada más se criminaliza la lucha y la protesta social, sino se criminalizan nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres, nuestras leyes internas. En esos 2500 años, en los últimos 500 años, la República ya que ha construido instituciones, estructura al interior para mantener leyes internas, para mantener nuestros valores, que es el respeto, la solidaridad, el orden, ¿no? La armonía. Y para ello tenemos leyes y normas internas que nos rigen qué es lo que norma nuestra vida, nuestra relación entre nosotros. Incluso antes de que existieran la constitución política, la primera constitución política de Estados Unidos, nosotros tenemos leyes, tenemos normas, ¿no? Entonces es contra eso lo que van. Y incluso, como lo dijo muy bien aquí Agustín, los convenios internacionales también nos dan esa garantía, nos reconocen ese derecho. Y póngale que se fueron elevados a la constitucional por una coyuntura del encuentro de dos mundos en 1992, cumplió 500 años de el encuentro de dos mundos, no hubo de invasión. Entonces se apresuraron a hacer convenios, conocer ciertas instancias a nivel internacional. Pero una de ellas es el convenio 161. En su artículo 9 dice que para efectos de aplicación de la ley en materia penal con los pueblos originarios, siempre se tendrán que tomar en cuenta sus leyes y normas internas, siempre y cuando no transgredan los derechos humanos. Pues por ahí también se la pasaron por alto. Y los compañeros, pues creo yo que mal podía salir en pocos días, porque ya son insostenibles las acusaciones, los alegatos. Las propias personas a quienes se les habían ido a declarar, ellos mismos decían que le hacían firmar los documentos ya el abogado. Así como la compañera Nestora quedó muy clara en decir que nosotros participamos en una marcha en apoyo a ella, y que junto con la SECO, los compañeros que estaban luchando contra la parota, que también se trabajó fuerte gracias a ese trabajo y el proceso y a la tenacidad y la aplicación de los abogados, porque hay que reconocerlos también. Salió libre Marcos Suárez. Nosotros en este gran trabajo, en ese gran recorrido de la caravana, logramos hacer una relación de más de 270 presos políticos. Lo que hicimos es aventar una tarea de hacer una ficha para cada uno, pero una ficha buena onda, no las fichas que tienen en gobernación, para poder ubicarnos por foto, datos, situación del proceso penal. Y nos topamos con un caso curioso, no hay mucha información, no hay tanta cobertura. Incluso nos pedimos a los familiares, tenemos que consultar a los familiares, y algunos familiares dijeron, pues no quiero que mi esposo, mi hijo, visibilicen más, porque eso nos va a causar más daño. Por respeto no lo pedimos, atendimos las sugerencias de ellos. Pero un caso más agraviante para cualquier ser humano. Ustedes saben que allá, en lo más recóndito de la sierra, de las montañas, ustedes están los pueblos originarios. Muchas comunidades indígenas están allá, son totalmente invisibles. ¿Por qué están allá? Porque son los custodios, los guardianes de los recursos naturales. Toda la problemática que está avanzando, aquí lo que se mencionaba, son los recursos naturales. Y fíjense, un dato nada más muy importante. Un dato. El 50-60% de los recursos naturales aún están en propiedad humana, propiedad social. O sea, están en ejidos, comunidades agrarias, comunidades indígenas, pueblos originarios.
El recurso natural ahí está, va sobre ello. Y ese recurso natural son los legados de la Revolución Mexicana. Y es hacia allá, hacia donde apuntan los poderes fácticos, donde apuntan las empresas transnacionales, hacia donde se deja abierto la puerta sin discriminar para explotar los bosques, los manantiales, los ríos, los mares, las montañas, los cerros, los ojos de agua. Por eso existe eso. Entonces la reacción de los pueblos originarios es defender. Por eso allá en lo más recóndito de la Sierra de Guerrero, o la Sierra de Oaxaca, o de Michoacán, los mismos pueblos originarios, llega alguien, un topógrafo, en la mañana a poner su aparato ahí, los pueblos originarios van y lo sacan. Hoy en una motosierra, puede estar tomando la y lo sacan. Hoy en una dinamitar un cerro, hoy en un tractocamión, un tractor que entra un topo, le decimos allá, ¿no? Entra a devastar. Ellos van y se les ponen de frente. ¿Qué sucede con ellos? Van y los levantan y se los llevan. Y nadie sabe de ellos. Son los presos políticos más invisibles que puede haber. Tienen años, tienen hasta 4, 5, 10 años en la casa. No lo visitan ni sus familiares, ni sus hijos, porque no tienen los recursos, muchos de ellos no hablan. Yo creo que un trabajo gigantesco sería ubicar a esos compañeros de lucha que por el único delito que es defender los recursos naturales están defendiendo su pueblo. Ellos están defendiendo a México, que no lo quiera, están defendiendo a la nación. Porque los recursos naturales son la base material y la riqueza de todos los mexicanos. Por decir esto, en Zócalo, alguien, un columnista muy famoso que dijo 5 minutos en la televisión, dijo que no confundieron que la riqueza la producían los obreros, no, esa es la fuerza de trabajo. Está bien que somos indígenas, pero no somos idiotas, ¿no? Entonces eso es lo que tergiversan, pues, y esa es la mediatización de la situación. Entonces lo que está en juego aquí es el futuro del país, el futuro de los pueblos originarios. Y quienes están en la cárcel, los delitos que se les cometen es porque se les acusa y lo que han cometido es defender la integridad física de ellos mismos, de las familias, defender el patrimonio de los pueblos, defender el futuro de nuestros pueblos. Y cuando se defiende la vida, se defienden los recursos naturales, y se defiende la existencia. Allí no hay ningún delito, al contrario, hay un reconocimiento para todos los luchadores sociales y para todos los presos políticos. Muchísimas gracias.